Una mañana lluviosa, Sofía se encontraba en el despacho de abogados revisando los últimos detalles de la herencia de su difunto esposo, Alejandro. La lectura del testamento se había llevado a cabo sin sobresaltos, o eso pensaba ella, hasta que uno de los abogados, con voz cautelosa, mencionó un nombre que nunca antes había escuchado: Elena. La mención de aquella mujer cayó como un relámpago sobre la mente de Sofía, que intentó recordar si alguna vez Alejandro le había hablado de ella, pero la respuesta en su memoria era un vacío inquietante. Mientras los abogados intercambiaban miradas incómodas, el ambiente en la sala comenzó a volverse cada vez más tenso, como si cada palabra pronunciada estuviera cargada de secretos que llevaban demasiado tiempo ocultos. Sofía, aún atónita, apenas pudo contener la inquietud que crecía dentro de ella. ¿Quién era esa tal Elena y por qué su nombre aparecía en un documento tan delicado? Los abogados, como si hubieran anticipado su reacción, intercambiaron papeles nerviosamente antes de continuar. Fue entonces cuando uno de ellos, el más veterano, se aclaró la garganta y explicó, con un tono forzado de calma, que Elena no era simplemente una mujer más, sino la madre de 2 hijos, hijos que también eran de Alejandro. La revelación hizo que todo el aire pareciera escapar de la habitación. La mente de Sofía comenzó a correr en todas direcciones, tratando de encontrar alguna señal, algún indicio de que su marido llevaba una vida paralela. Sin embargo, todo lo que podía recordar era el semblante sereno de Alejandro, su actitud reservada, y como siempre lograba escapar a viajes de negocios que ahora, con dolorosa claridad, tomaban un nuevo y perturbador significado. El impacto de aquella revelación golpeó a Sofía con una fuerza indescriptible. Se levantó lentamente de su asiento, sintiendo que las piernas le temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Los abogados continuaban hablando, mencionando detalles sobre los hijos de Alejandro, pero las palabras llegaban a sus oídos como un eco lejano. Se le hacía imposible aceptar que el hombre con quien había compartido su vida durante tantos años había mantenido una doble existencia. La traición era como un veneno lento que se extendía por sus venas, pero algo más la inquietaba profundamente. ¿Cómo había podido Alejandro mantener este secreto tanto tiempo sin dejar rastro alguno? Los recuerdos de sus aniversarios, de los momentos felices, de las promesas de amor eterno, comenzaron a desmoronarse ante ella como un castillo de naipes, y la sensación de que había vivido en una mentira se hacía cada vez más insoportable. Sin embargo, lo que aún no sabía era que este secreto solo era el principio de algo mucho más oscuro que estaba a punto de salir a la luz. Sofía abandonó el despacho sin pronunciar palabra, dejándose llevar por la inercia de sus pensamientos, como si el peso de la traición la empujara a caminar sin rumbo. Las calles húmedas reflejaban las luces de la ciudad, pero su mente estaba atrapada en las sombras de su pasado con Alejandro. Al llegar a casa, se sentó en la mesa del comedor donde tantas veces había compartido cenas familiares, y de repente, ese espacio le pareció extraño, casi irreconocible. Cada objeto, cada rincón de su hogar, parecía impregnado de las mentiras que ahora empezaban a aflorar. Decidió enfrentarse a la realidad y comenzó a revisar viejos correos electrónicos, mensajes y cualquier rastro que Alejandro pudiera haber dejado. Fue entonces cuando encontró algo, una serie de correos cifrados, enviados desde una cuenta que él nunca le mencionó, dirigidos a una tal Elena. El contenido no era explícito, pero las fechas coincidían con varios de los viajes de negocios que Alejandro había hecho. Con cada mensaje que leía, la sensación de traición crecía, pero también lo hacía una nueva pregunta: ¿cómo había podido ocultarlo tan bien durante todos estos años? Y más aún, ¿qué más estaba escondiendo? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Sofía apenas comía o dormía, completamente absorbida por la búsqueda de respuestas. Cada correo, cada pequeño detalle revelaba más sobre la vida secreta de Alejandro. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a los hijos de aquella mujer, pero aún no estaba lista para ese encuentro. Por el momento, la idea de compartir la herencia con ellos la aterrorizaba, pero lo que más la atormentaba era la sensación de que había algo más oculto, algo que ni siquiera esos correos podían explicar. Fue durante una de esas noches sin descanso, mientras revisaba una vieja carpeta de documentos, cuando encontró una foto desgastada. En la imagen aparecían Alejandro y una mujer que debía ser Elena, acompañados de 2 niños pequeños. La imagen en sí no era sorprendente, pero lo que realmente llamó su atención fue el lugar donde fue tomada, una casa de campo que reconoció al instante. Era la misma propiedad que Alejandro había comprado años atrás,
asegurando que sería un retiro familiar para ellos. De repente, todo encajó. Alejandro no había comprado esa casa para ellos, la había comprado para su otra familia. El dolor de la traición la golpeó de nuevo, pero esta vez vino acompañado de una inquietante sensación de urgencia. Necesitaba saber más, y sabía que la respuesta estaba en esa casa. Decidida a desentrañar la verdad, Sofía se armó de valor y decidió visitar la casa de campo. Sabía que sería un desafío emocional, pero cada segundo que pasaba sin respuesta se sentía como una eternidad. La mañana del viaje, preparó una pequeña maleta, como si tuviera la esperanza de que algo positivo pudiera surgir de todo este caos. Al conducir hacia la propiedad, el paisaje se volvía cada vez más familiar, con los árboles que se alzaban como centinelas a los lados del camino. A medida que se acercaba, su corazón latía con más fuerza, mezclando ansiedad y determinación. Cuando finalmente llegó, el lugar se veía igual que en la foto, la misma fachada, el mismo jardín descuidado que alguna vez había imaginado lleno de risas y juegos. Sin embargo, hoy todo se sentía sombrío y frío. Con un suspiro profundo, Sofía salió del coche y caminó hacia la entrada, sintiendo que cada paso era una mezcla de nostalgia y resentimiento. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido, revelando un interior cubierto de polvo y telarañas. El silencio era ensordecedor, como si la casa misma supiera que sus secretos estaban a punto de ser expuestos. Sofía cruzó el umbral con una mezcla de temor y determinación. La casa parecía haber sido abandonada en un instante de felicidad, como si los ecos de risas infantiles aún resonaran entre sus paredes. Pero lo que más la impactó fue la decoración. Cada rincón parecía reflejar una vida que no era la suya, con juguetes dispersos y fotografías en las paredes que retrataban momentos familiares que nunca había compartido. Con cada paso que daba, un dolor más profundo surgía en su pecho, recordándole lo que había perdido y lo que nunca supo. Se acercó a una de las fotos, una imagen de Alejandro sonriendo con Elena y los niños, y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, la curiosidad la empujaba a seguir adelante. Quería entender cómo había llegado a esta situación, cómo Alejandro había podido construir una vida paralela sin que ella lo supiera. Mientras recorría las habitaciones, se topó con un pequeño escritorio en la sala, cubierto de polvo y con un par de papeles amontonados. Al acercarse, sus manos temblaban mientras despejaba los documentos. Eran cartas de amor, escritas por Alejandro a Elena, llenas de promesas y planes de un futuro juntos. Cada palabra era una daga que se clavaba en su corazón, revelando la profundidad de la traición. En una de las cartas, mencionaba la importancia de mantener en secreto su relación para proteger a sus hijos. Sofía sintió una rabia contenida al darse cuenta de que no solo había sido engañada, sino que también le había robado a sus propios hijos una verdad que les pertenecía. Decidió que debía confrontar a esa mujer, Elena, no solo por el daño que había sufrido, sino también por el daño que su esposo había causado a sus propios hijos. La angustia de enfrentarse a la otra familia comenzaba a transformarse en una necesidad de justicia. Con cada nueva revelación, la determinación de Sofía crecía, alimentando una llama de justicia que ardía en su interior. Se sentó en el escritorio y tomó un momento para respirar profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Tenía que averiguar dónde vivía Elena y, más importante aún, cómo iba a enfrentarla. La idea de que sus vidas se entrelazaran de una manera tan dolorosa y complicada era casi insoportable, pero sabía que no podía huir de la verdad. Con un impulso renovado, sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre Elena. Pasó horas navegando en Internet, buscando en redes sociales, tratando de encontrar pistas que la llevaran a su objetivo. Finalmente, después de una intensa búsqueda, logró dar con la dirección de Elena. Era un barrio tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, lo que le pareció irónico. Esa mujer, la amante de su esposo, había llevado una vida aparentemente normal y pacífica mientras Sofía vivía en la ignorancia. La rabia comenzó a burbujear de nuevo dentro de ella, pero la contuvo. En lugar de dejarse llevar por la ira, decidió que la confrontación sería una oportunidad para exigir respuestas y, en última instancia, recuperar la dignidad que sentía que había perdido. La noche anterior a su visita, apenas pudo dormir, sumida en pensamientos sobre cómo se desarrollaría el encuentro y qué revelaciones podrían surgir de él. Sabía que tenía que ser fuerte y mantener la compostura, aunque la ansiedad y la incertidumbre le consumían el alma.
La mañana llegó y, con ella, la oportunidad de enfrentar a la mujer que había compartido su vida con Alejandro y que, en muchos sentidos, había marcado su destino. Sofía condujo hacia el barrio donde vivía Elena, cada kilómetro aumentando la tensión en su pecho. Se detuvo frente a la casa, un modesto hogar con un jardín bien cuidado. El contraste con la desolación de la casa de campo la golpeó de inmediato. Allí, la vida parecía florecer, mientras que en su interior se había marchitado a causa de la traición. Con el corazón latiendo fuertemente, respiró hondo y se preparó para salir del coche. Antes de tocar el timbre, se detuvo un momento, su mente llena de preguntas y emociones encontradas. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría expresar el dolor y la confusión que sentía sin perder el control? Finalmente, reunió el coraje necesario y pulsó el timbre. El sonido resonó en el aire como una señal que marcaba el inicio de un conflicto que había estado latente durante años. Después de unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió, revelando a Elena, que la miró con sorpresa y confusión. La mujer era más joven de lo que Sofía había imaginado, con una apariencia tranquila y una sonrisa que parecía desvanecerse al instante. ¿Quién eres?, preguntó Elena, la inquietud reflejada en sus ojos. Sofía sintió que las palabras se atascaban en su garganta, pero finalmente encontró la fuerza para hablar. Soy Sofía, la esposa de Alejandro, pronunció con voz firme, aunque en su interior la tormenta de emociones seguía rugiendo. La expresión en el rostro de Elena cambió, y Sofía supo que había comenzado a desenterrar una verdad enterrada bajo años de mentiras. Elena hizo un gesto para que pasara, y Sofía, aún dudando de su propia valentía, entró en la casa. Una oleada de recuerdos la envolvió, risas infantiles, cenas familiares, momentos de felicidad que ahora parecían burlarse de ella. La habitación era cálida y acogedora, pero había un aire de tensión palpable, como si el espacio mismo temiera lo que estaba a punto de suceder. Se sentaron en la sala, y la atmósfera se tornó incómoda. Sofía sabía que el momento de desahogar sus sentimientos estaba cerca, y el silencio entre ambas mujeres se volvió ensordecedor. Finalmente, decidió romperlo. Tuve que venir aquí para entender por qué Alejandro me ocultó todo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué mantuvo este secreto por tanto tiempo? La mirada de Elena se tornó sombría y, a través de su mirada, Sofía supo que había mucho más que decir. Elena tomó una respiración profunda, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas en medio del caos emocional que ambas compartían. Sofía, yo no sabía cómo explicarlo, comenzó, su voz temblando ligeramente. Alejandro y yo tuvimos algo antes de que tú entraras en su vida. Cuando nos reencontramos años después, él me dijo que estaba feliz contigo y que había formado una familia. No quería interrumpir, no quería ser la causa de un dolor innecesario. Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza al escuchar esas palabras. ¿Era posible que Alejandro le hubiera hecho creer que todo estaba bien mientras mantenía una familia oculta? La vulnerabilidad en la voz de Elena la confundió aún más. ¿Así que elegiste quedarte al margen mientras él vivía una doble vida?, Sofía preguntó, tratando de mantener la calma. No es tan simple, respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Tuve mis propios hijos, y Alejandro prometió que estaría allí para ellos. Cada vez que lo veía, me decía que lo nuestro era solo una parte del pasado, que no había forma de que volviera a ser lo que fue. Me convencí de que había hecho lo correcto al dejarlo ir, pero no podía dejar de amar a ese hombre. Las palabras de Elena resonaron en la habitación, llenándola de un aire de nostalgia que Sofía nunca había anticipado. La conexión entre ambas mujeres se hizo palpable, aunque la traición todavía colgaba en el aire como una nube oscura. ¿Y qué hay de los niños?, preguntó Sofía, la voz entrecortada. ¿Qué les dirás cuando descubran la verdad? Ellos tienen derecho a conocer a su padre. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener la intensa mirada de Sofía. No sé qué hacer. Alejandro nunca me dio la oportunidad de hablar de esto. Vivíamos en un mundo donde los secretos eran la norma, donde él era un hombre de familia en tu vida y un amante en la mía. Sofía sintió que la conversación se tornaba en un juego de culpabilidad, pero al mismo tiempo, también había un sentido de compasión. Ambas mujeres habían sido atrapadas en la red de mentiras tejidas por un hombre que, al final, parecía haberlas manipulado a ambas.
A medida que la conversación avanzaba, Sofía comenzó a darse cuenta de que el verdadero enemigo no era solo Elena, sino la figura ausente de Alejandro, cuyo rostro se transformaba en una imagen de traición en su mente. La ira y el dolor que sentía hacia él se volvían cada vez más intensos, pero la presencia de Elena la obligaba a examinar también la humanidad detrás de la otra mujer. Fue en ese momento que Sofía entendió que, para sanar, no podía dejar que la ira la consumiera. Tenía que enfrentar la verdad, y eso significaba que también tendría que lidiar con su propio dolor. Sin embargo, no podía permitir que esa verdad se ocultara más tiempo. El clima en la sala se tornó tenso, y el silencio que siguió a las palabras de Sofía se convirtió en un pesado manto que envolvía a ambas mujeres. Sofía sentía que la conversación se estaba alejando del camino que había imaginado. No solo se trataba de confrontar a Elena, sino de enfrentar los propios fantasmas que Alejandro había dejado en su vida. «Tienes que entender que yo también soy una víctima en esta historia», dijo Sofía, sintiendo que el calor de la indignación comenzaba a disiparse. «Yo creí que estaba construyendo un futuro sólido, un hogar basado en la confianza y el amor. Ahora, todo eso se ha desmoronado». Elena asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Yo también tengo miedo», confesó Elena, con la voz entrecortada. «Mis hijos merecen la verdad, pero también temen perder a su padre. Alejandro siempre prometió que siempre estaría ahí para ellos, pero no sé si eso era realmente cierto». Las palabras de Elena resonaban profundamente en Sofía. Ambas mujeres estaban atrapadas en un ciclo de dolor y incertidumbre, y la figura de Alejandro se convertía cada vez más en el eje de su sufrimiento. Sofía se preguntó si podría haber un camino hacia la sanación que no dependiera de su esposo fallecido. «Tal vez deberíamos unirnos», sugirió. «Tal vez deberíamos hablar con los niños juntos y enfrentar esta situación como un equipo, en lugar de mantener más secretos». Elena miró a Sofía con sorpresa y algo de esperanza en sus ojos. «¿Estás segura? No sé cómo reaccionarán. Esos niños siempre han visto a Alejandro como un héroe, y me temo que la verdad podría romperlos». Sofía sintió un nudo en el estómago, sabiendo que enfrentarse a la verdad nunca sería fácil, pero la idea de permitir que la mentira continuara era aún más insoportable. «No podemos dejar que sigan viviendo en esta oscuridad. Ellos merecen saber quién es su padre realmente, y también merecen conocer a su madre, aunque las cosas sean complicadas. Juntas, podríamos ofrecerles una perspectiva más amplia sobre la situación». Ambas mujeres compartieron un momento de entendimiento, y Sofía comenzó a visualizar cómo podría ser su futuro. Si bien Alejandro había causado un gran daño, quizás había una oportunidad para transformar ese dolor en algo positivo. La idea de construir una nueva relación con Elena y sus hijos, aunque inusual, comenzó a parecer menos aterradora y más liberadora. Sofía sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero al menos ahora no estaría sola. «Necesitamos hablar con ellos y hacer esto lo más pronto posible», insistió Sofía, su voz ahora llena de determinación. Elena sintió, sintiendo que su propia esperanza comenzaba a renacer ante la posibilidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas de su dolor compartido. Ambas mujeres comenzaron a planificar el encuentro con los hijos de Elena. La idea de reunir a las familias parecía un reto monumental, pero también era un paso necesario hacia la verdad. Sofía se sentía dividida entre el miedo a lo desconocido y la esperanza de que la honestidad pudiera cambiar el curso de sus vidas. Mientras hablaban, comenzaron a definir cómo abordarían la conversación. Decidieron que lo mejor sería llevar a los niños a un parque cercano, un lugar que evocara alegría y tranquilidad, donde pudieran sentirse seguros y cómodos al recibir noticias que sin duda alterarían sus vidas. El día de la reunión llegó, y Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Vestida de manera sencilla, se miró al espejo y se recordó a sí misma que debía mantener la calma. Cuando se encontraron en el parque, Sofía y Elena llevaron a los niños a un área de juegos donde podían correr y jugar mientras ellas se preparaban para la conversación. Sofía observó a los niños, dos pequeños que eran la viva imagen de su padre, con sus risas y travesuras que llenaban el aire. Al verlos, sintió un dolor punzante en el pecho, pero también una profunda conexión. Eran parte de Alejandro, pero al mismo tiempo, representaban una nueva oportunidad de construir la verdad desde una base de amor y comprensión. Finalmente, con los niños jugando felices a su alrededor, Elena se dirigió a ellos y les pidió que se sentaran. «Sofía,
sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en su pecho, tomó una profunda respiración y se unió a la conversación. Quisiera hablarle sobre algo muy importante, comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. Hay cosas que han estado ocultas por un tiempo, cosas sobre su padre que es esencial que ustedes conozcan. Los niños la miraron con curiosidad, sin entender la gravedad de lo que estaba por venir. Sofía sintió que el tiempo se detenía, la vida de esos pequeños estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Su padre, Alejandro, tenía una vida que no conocían, continuó Elena, mientras Sofía luchaba por mantener la calma. Él y yo compartimos una historia antes de que él conociera a Sofía. Y aunque él fue un gran papá para ustedes, también tenía una familia que amaba y que ahora necesita saber la verdad. Los ojos de los niños se abrieron con sorpresa y confusión, mientras el silencio se apoderaba del parque. Sofía se sintió al borde del abismo, pero sabía que debía ser parte de esta conversación, no solo como la esposa de Alejandro, sino también como una figura que podría ofrecerles apoyo y amor. Con voz suave, Sofía tomó la palabra. Soy Sofía, su esposa, y quiero que sepan que siempre los he querido, aunque esta situación es muy difícil para todos nosotros. Estamos aquí porque merecen conocer la verdad, y porque también tienen derecho a estar juntos como familia. Los niños, visiblemente aturdidos, comenzaron a mirar entre las dos mujeres, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Sofía sintió que el peso de la verdad se hacía cada vez más presente, y mientras las lágrimas brotaban de los ojos de Elena, los niños comenzaron a dar señales de que entendían la magnitud de la situación. Fue entonces cuando uno de los niños, un pequeño de unos 8 años, rompió el silencio con una pregunta simple pero desgarradora: ¿Papá nos quería a nosotros y a ustedes también? Sofía sintió que su corazón se rompía al escuchar la inocencia en la voz del niño. Era la pregunta que todos tenían en sus corazones, una que solo Alejandro podría haber respondido. La tristeza llenó el aire, y Sofía supo que ese era el momento de compartir no solo su dolor, sino también la esperanza de que, a pesar de las circunstancias, podrían encontrar una forma de sanar juntos. El aire se volvió denso con la carga emocional de la pregunta, y Sofía sintió que su garganta se apretaba. La inocencia del niño la llevó a un momento de reflexión, no solo estaba hablando con dos pequeños que habían sido parte de la vida de Alejandro, sino que también se encontraba frente a dos seres que, al igual que ella, anhelaban respuestas. No lo sé, respondió Sofía, con la voz entrecortada. Lo que puedo decirles es que él siempre nos mostró amor, pero también escondió cosas que deberían haberse compartido. Quiero que entiendan que, aunque él tuvo sus secretos, eso no cambia el cariño que todos sentimos por ustedes. Las palabras de Sofía resonaron en el silencio del parque, pero el ambiente se mantenía tenso. Elena miraba a sus hijos, esperando que comprendieran la complejidad de la situación. Lo más importante ahora es que estamos aquí para ustedes, y que no están solos, continuó Elena, intentando transmitir su amor. Tanto Sofía como yo queremos lo mejor para ustedes, y aunque todo esto es confuso, podemos encontrar una manera de ser una familia, incluso si eso significa reconfigurar lo que significa ser familia. Los niños parecían perdidos en sus pensamientos, procesando la mezcla de emociones que emergía. De repente, el otro niño, un poco mayor, comenzó a llorar. No quiero que nada cambie. Quiero a papá aquí, y no quiero que todo esto esté pasando, sollozó, las lágrimas corriendo por su rostro. Sofía se sintió abrumada, el dolor de los pequeños tocando una fibra sensible en su interior. Entiendo que todo esto es muy difícil, dijo Sofía, acercándose a ellos. Nadie quería que esto sucediera, y está bien sentir tristeza o confusión. Lo que importa es que podamos estar aquí el uno para el otro, para compartir nuestras historias y encontrar consuelo juntos. La promesa de un futuro incierto y lleno de desafíos se cierne sobre ellos como una nube. Sofía se dio cuenta de que su papel iba más allá de ser solo una esposa traicionada, ahora era parte de algo más grande. Mientras los niños se desahogaban, llorando y sintiendo el peso de la verdad, Sofía supo que debía ofrecerles no solo consuelo, sino también la esperanza de que, a pesar de las dificultades, podrían encontrar una nueva manera de amarse y apoyarse mutuamente. Elena tomó la mano de su hijo mayor, buscando la conexión que tanto necesitaban en ese momento. Quizás podamos hacer algo juntos, un recuerdo de lo que hemos compartido y un nuevo comienzo, sugirió. Sofía pensó en cómo podrían construir ese futuro, tal vez organizando una actividad que los uniera.
Podríamos planear un día divertido, algo que nos permita conocernos mejor y disfrutar de la compañía del otro, propuso. La idea resonó entre los niños, y aunque el dolor seguía presente, la chispa de la esperanza comenzó a brillar entre ellos. Con el paso del tiempo, Sofía y Elena comenzaron a entrelazar sus vidas de una manera inesperada. A medida que los días pasaban, las conversaciones se hicieron más profundas, compartiendo no solo sus miedos, sino también sus sueños. Las risas de los niños comenzaron a llenar el aire, reemplazando la tristeza con momentos de alegría. Sin embargo, el eco de la traición nunca desapareció por completo, recordándoles que debían trabajar juntos para sanar las heridas del pasado. Con cada encuentro, Sofía y Elena comenzaron a crear un lazo que, aunque frágil, se fortalecía con el tiempo. Organizaron actividades que los unieron, desde paseos por el parque hasta tardes de manualidades en casa. Los niños, en su inocencia, parecían estar cada vez más dispuestos a aceptar a Sofía como parte de sus vidas, y ella se esforzaba por ser una figura maternal para ellos. Sin embargo, la sombra de Alejandro seguía presente, una constante que marcaba sus interacciones. Una tarde, mientras los niños estaban ocupados pintando en la mesa del comedor, Sofía decidió que era el momento adecuado para hablar sobre su difunto esposo nuevamente. «Hay algo más que creo que necesitan saber», dijo, tratando de mantener la voz firme. Alejandro, aunque les amaba, también tenía sus propias luchas. No siempre fue honesto, y eso nos ha causado mucho dolor. Quiero que entiendan que es importante hablar sobre esos sentimientos, incluso si son difíciles. Los niños la miraron con una mezcla de curiosidad y tristeza, y uno de ellos preguntó, «¿Por qué papá nunca nos habló de ti? ¿Por qué no te mencionó?» Sofía sintió un nudo en el estómago. A veces, las personas tienen miedo de decir la verdad, especialmente cuando piensan que esa verdad podría lastimar a otros. Pero lo que he aprendido es que vivir en la oscuridad nunca es la respuesta. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora. Elena la observó con admiración, dándose cuenta de que Sofía estaba siendo una madre valiente y compasiva. Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de los niños, quienes comenzaron a compartir sus propios miedos y frustraciones sobre la pérdida de su padre. En las semanas siguientes, la conexión entre las dos familias se fortaleció. Juntas, comenzaron a trabajar en un proyecto que reflejaba su nueva realidad, un álbum de recuerdos en el que podían documentar sus momentos juntos, desde fotos hasta notas sobre lo que significaban el uno para el otro. Este álbum se convertiría en un símbolo de su unión, una manera de honrar la memoria de Alejandro mientras comenzaban a forjar sus propios caminos. Sin embargo, a medida que se sumergían en este proceso de sanación, Sofía no podía dejar de sentir que había aspectos del pasado que debían ser abordados. La muerte de Alejandro había dejado una serie de asuntos pendientes, y ella sentía la urgencia de resolverlos antes de que se convirtieran en una carga más pesada. Con el apoyo de Elena, decidieron que era el momento de visitar la tumba de Alejandro, un lugar que se había convertido en un recordatorio constante de su traición. El día que eligieron para ir al cementerio, el clima era sombrío, como si el cielo compartiera su tristeza. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaban a la lápida. «Esto es lo que nos queda de él», murmuró, tocando la fría piedra. Un nombre y una fecha, pero tanto dolor entre ellos. Elena se unió a ella, dejando que las lágrimas fluyeran por su rostro. «Nunca imaginé que terminaría aquí, junto a la mujer que también fue parte de su vida», dijo Elena, mientras ambas mujeres luchaban por encontrar palabras que describieran su tristeza y frustración. Mientras estaban allí, Sofía se sintió impulsada a hablar, como si Alejandro estuviera presente, escuchando cada palabra. «Te di mi confianza, y la traicionaste», comenzó, su voz quebrándose con la emoción. «Nos dejaste a todos en el caos, y ahora tengo que vivir con el dolor de lo que fue y lo que podría haber sido. Pero sé que esto es lo que debemos hacer, enfrentar la verdad, no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos». Elena, apoyada en el hombro de Sofía, asintió, sintiendo que este ritual era una forma de liberar la ira y el dolor que ambas habían cargado durante tanto tiempo. Mientras dejaban flores en la tumba, Sofía y Elena hicieron una promesa silenciosa de que, a pesar de la pérdida y la traición, se esforzarían por construir un futuro más brillante para sus familias. Este encuentro en el cementerio marcó un nuevo capítulo en sus vidas, un punto de inflexión que les permitiría seguir adelante con un propósito renovado.
Sin embargo, sabían que el viaje hacia la sanación y la comprensión sería largo, y que tendrían que enfrentarse a las olas de tristeza que a veces las golpeaban con fuerza. Al dejar el cementerio, una mezcla de alivio y tristeza llenó el aire que las rodeaba. Sofía y Elena caminaron en silencio, permitiendo que la brisa fresca del atardecer les recordara que la vida continuaba, incluso después de la pérdida. Mientras se alejaban, Sofía se dio cuenta de que había encontrado no solo un nuevo propósito, sino también una compañera inesperada en su viaje. La carga de los secretos había comenzado a levantarse, pero aún quedaba mucho por resolver. A medida que regresaban a casa, Sofía se sintió motivada para hacer algo significativo en honor a Alejandro y a la nueva familia que estaban formando. «Podríamos organizar una reunión familiar», sugirió de repente. «Un día donde todos podamos compartir historias sobre él, recordar lo bueno y lo malo, y encontrar la manera de avanzar juntos». Elena miró a Sofía con sorpresa. «¿Crees que los niños estarán listos para eso? No quiero que se sientan abrumados». «Lo sé, pero creo que es importante que comprendan quién fue su padre, no solo como el hombre que los crió, sino también como una persona con fallas, como todos nosotros», respondió Sofía. Elena asintió lentamente, sintiendo que la idea podía ser un buen paso hacia la aceptación. Juntas, comenzaron a planificar el encuentro, con la esperanza de que compartir sus recuerdos pudiera ser un camino hacia la sanación y el cierre que tanto necesitaban. El día de la reunión llegó, y el hogar de Sofía se llenó de risas y nerviosismo mientras preparaban la comida y decoraban el espacio. Sofía se esforzó por crear un ambiente cálido y acogedor, con fotos de Alejandro esparcidas por la casa, cada una contando una historia diferente. Cuando los niños llegaron, la energía en la habitación era palpable, llena de anticipación y algo de ansiedad. Sofía los recibió con sonrisas, tratando de hacer que se sintieran cómodos. La reunión comenzó con una cena compartida, donde todos se sentaron alrededor de la mesa, hablando y comiendo, mientras Sofía y Elena guiaban la conversación hacia recuerdos alegres de Alejandro. ¿Recuerdan cuando él llevó a todos al parque de atracciones?, preguntó Sofía, intentando romper el hielo. Las risas llenaron la sala cuando los niños comenzaron a compartir anécdotas sobre sus aventuras con su padre. Sofía se sintió agradecida de ver que, a pesar del dolor, había momentos de felicidad que podían ser recordados y celebrados. Después de la cena, Elena propuso que cada uno compartiera un recuerdo especial sobre Alejandro. Mientras los niños empezaban a hablar, Sofía se dio cuenta de que cada historia traía consigo un eco de la vida que habían compartido, pero también una oportunidad para hablar sobre los sentimientos complicados que rodeaban su ausencia. «Quiero contarles algo que me duele», dijo uno de los niños, con voz temblorosa. «A veces siento que no fui lo suficientemente bueno para él, que si hubiera sido más obediente, él estaría aquí». El corazón de Sofía se encogió ante la angustia del niño. «No, cariño, eso no es cierto. Tu padre te quería con todo su corazón, y no hay nada que pudieras haber hecho para cambiar su amor por ti», le aseguró Sofía, tratando de consolarlo. «A veces, las personas toman decisiones que no entendemos, y eso no es culpa de los que quedan atrás». Elena se unió a Sofía, abrazando a su hijo con fuerza mientras las lágrimas empezaban a brotar nuevamente. El intercambio de historias continuó, y con cada recuerdo compartido, se sentía una mezcla de alegría y tristeza en la sala. Los niños hablaban de los momentos divertidos y felices, mientras que las mujeres se enfrentaban a la tristeza que aún permanecía en sus corazones. Era un proceso doloroso, pero al mismo tiempo liberador. Cada historia era una oportunidad para confrontar el dolor y la traición, y juntas, comenzaron a construir una nueva narrativa que incluía amor y aceptación. Al final de la noche, los niños se sintieron más conectados con sus propias emociones y con la nueva dinámica familiar que se estaba formando. Mientras la reunión llegaba a su fin, Elena tomó la mano de Sofía, agradecida por su valentía y apoyo. «No sé cómo habríamos podido hacerlo sin ti», dijo Elena, con lágrimas de gratitud en los ojos. Sofía sonrió, sintiendo que habían dado un gran paso hacia la reconstrucción de sus vidas, aunque sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Al salir de la casa, los niños comenzaron a hablar de planes para el futuro. «¿Podemos hacer esto de nuevo?», preguntó uno de ellos con entusiasmo. Sofía y Elena intercambiaron miradas, dándose cuenta de que su relación había evolucionado.
A partir de ese momento, no serían solo dos mujeres unidas por un hombre que había causado dolor, sino aliadas en la creación de un nuevo tipo de familia, unidas por el amor y la voluntad de enfrentar el futuro juntas. El ambiente en la casa de Sofía había cambiado significativamente después de la reunión. Los niños mostraban un interés renovado en la idea de pasar tiempo juntos, y cada vez que se veían, los momentos se llenaban de risas y juegos. Sofía y Elena continuaron profundizando su vínculo, apoyándose mutuamente en la crianza de los niños. Sin embargo, había un tema delicado que todavía debía ser abordado: el legado de Alejandro, que no solo consistía en sus recuerdos, sino también en la herencia que había dejado atrás. Un día, mientras organizaban los documentos que Alejandro había dejado, Sofía encontró un sobre con la palabra «testamento» escrita en él. Su corazón se aceleró al ver el documento, sabiendo que contenía decisiones importantes que afectarían a ambas familias. Se lo mostró a Elena, y juntas decidieron que era fundamental abrir el sobre y revisar el contenido. Esto podría responder muchas preguntas, dijo Sofía, con un tono de seriedad. Debemos estar preparadas para lo que encontremos. Con manos temblorosas, Sofía rompió el sello del sobre y comenzó a leer en voz alta. El testamento era un documento formal que dejaba claras las intenciones de Alejandro. Al principio, parecía que todo estaba en orden, había disposiciones para sus bienes, una parte destinada a cada uno de sus hijos y a Sofía, así como una cláusula que mencionaba la existencia de otra familia. Elena y Sofía intercambiaron miradas de asombro, conscientes de que lo que estaban leyendo confirmaba las verdades que ya habían comenzado a aceptar. A medida que continuaban leyendo, se dieron cuenta de que Alejandro había dejado a sus hijos de la otra familia una parte considerable de su fortuna, lo que complicaba aún más las cosas. No puedo creer que él pensara que esto sería suficiente, murmuró Elena, sintiéndose abrumada por la realidad de la situación. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué tuvo que ocultar esto? Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza, sabiendo que Alejandro había dejado a todos en una situación incierta y cargada de resentimientos. La revelación del testamento llevó a las mujeres a reflexionar sobre sus propias vidas y el futuro que deseaban construir. Tal vez deberíamos considerar reunirnos con los hijos de Alejandro y hablar sobre esto, sugirió Sofía, sintiendo que la transparencia era esencial en ese momento. No podemos dejar que la herencia se convierta en una nueva fuente de conflicto. Elena asintió, sintiendo que era una forma de honrar la memoria de Alejandro al enfrentar sus decisiones en lugar de huir de ellas. Después de algunos días de planificación, Sofía y Elena organizaron otra reunión, esta vez con los hijos de Alejandro. La ansiedad llenó el aire mientras se preparaban para una conversación que podría cambiarlo todo. Debemos estar listas para cualquier cosa, dijo Elena, sintiéndose un poco insegura sobre cómo reaccionarían los niños. Pero al final, todos somos parte de esto, y necesitamos encontrar una solución juntos. Cuando los niños llegaron, el ambiente era tenso. Sofía y Elena los llevaron a un espacio más privado, donde podrían hablar sin distracciones. Tras un momento de silencio incómodo, Sofía decidió romper el hielo. Gracias por venir. Hay algo importante que debemos discutir, y creemos que es mejor que lo hagamos todos juntos. La mirada de los niños mostraba curiosidad, pero también un rayo de preocupación. Recientemente, encontramos el testamento de papá, comenzó Elena, tratando de explicar la situación con claridad. Es importante que sepáis que él dejó una parte de su herencia para ustedes, así como para Sofía y sus hijos. Las palabras flotaron en el aire como un peso, y los niños reaccionaron de diversas maneras, algunos se miraron entre sí, otros bajaron la mirada, y uno incluso se atrevió a preguntar, ¿qué significa eso para nosotros? Sofía tomó la iniciativa de responder, sintiendo que la honestidad era clave. Significa que debemos trabajar juntos para decidir cómo distribuir lo que ha dejado. No queremos que esto se convierta en un conflicto. Todos merecemos lo que nos corresponde y, más importante, merecemos un futuro en el que podamos ser una familia, en lugar de solo extraños. Elena se sintió apoyada por las palabras de Sofía, viendo cómo los niños comenzaban a asimilar la gravedad de la conversación. La discusión se tornó intensa a medida que los niños expresaban sus sentimientos sobre el legado de su padre. Algunos se sentían traicionados, otros confundidos, y algunos deseaban más claridad sobre la relación que habían tenido con Alejandro. Fue un momento difícil, pero también un momento de revelación.
A medida que los niños comenzaron a abrirse, Sofía y Elena se dieron cuenta de que el camino hacia la aceptación pasaba no solo por las cuestiones materiales, sino por enfrentar la verdad sobre su pasado compartido. Con cada palabra que los niños pronunciaban, se sentía un torrente de emociones que iba desde la confusión hasta la ira. Uno de los niños, visiblemente molesto, exclamó: ¿por qué debería recibir algo de él si nunca estuvo presente en mi vida? Todo esto es injusto. Su grito resonó en la habitación, provocando que el ambiente se volviera aún más tenso. Sofía sintió la necesidad de intervenir, de mediar en esa tormenta emocional que había estallado. Entiendo tu dolor, respondió Sofía con calma, tratando de mantener la serenidad en un momento tan cargado. Alejandro tomó decisiones que afectaron a todos, y no puedo justificar lo que hizo. Pero lo que podemos hacer ahora es trabajar juntos para construir algo nuevo. No queremos que este legado se convierta en una fuente de resentimiento entre nosotros. Elena, apoyándose en la idea de Sofía, añadió: lo que él hizo fue una elección que nos dejó a todos con preguntas. Pero nosotros, como familias, tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. Debemos decidir juntos cómo queremos avanzar. Poco a poco, los niños comenzaron a calmarse. Las emociones seguían a flor de piel, pero había un aire de disposición para escuchar y reflexionar sobre lo que realmente significaba el legado de su padre. Quizás deberíamos hablar de lo que significa esta herencia para nosotros, y cómo podemos usarla para bien, sugirió uno de los niños, más dispuesto a encontrar una solución que llevarla al terreno de la competencia. Sofía sonrió, sintiendo que el diálogo había comenzado a tomar un rumbo positivo. Las ideas fluyeron, y la conversación se transformó en un intercambio constructivo sobre cómo utilizar la herencia de Alejandro para el beneficio de todos. Se propusieron diversas iniciativas, desde un fondo educativo para los niños hasta la creación de un espacio comunitario donde pudieran reunirse y recordar a su padre en momentos felices. La idea de un legado que uniera a las familias en lugar de dividirlas comenzó a tomar forma, y con ello, un sentido renovado de unidad. Mientras discutían, Sofía notó cómo los niños se fueron involucrando cada vez más, creando una red de apoyo mutuo que empezaba a vislumbrarse. Elena, observando la evolución de la conversación, se sintió agradecida de tener a Sofía a su lado. La mujer que antes era vista como una intrusa ahora se estaba convirtiendo en una aliada crucial en este proceso de reconciliación. La atmósfera se llenó de esperanza, y el dolor que había dominado las interacciones anteriores comenzaba a desvanecerse lentamente. Después de varias horas de diálogo, decidieron hacer una pausa y salir al jardín. El aire fresco les proporcionó un respiro necesario y, mientras se sentaban en el césped, los niños comenzaron a compartir más anécdotas sobre su padre. Una vez, papá me llevó a pescar y me enseñó a lanzar la caña. Nunca olvidaré lo divertido que fue, recordó uno de los pequeños, con una sonrisa. Las historias de buenos recuerdos ayudaron a construir una conexión más profunda entre ellos, y las risas empezaron a reemplazar las lágrimas. A medida que la tarde se convertía en noche, Sofía sintió que algo había cambiado. Aunque la herencia y el legado de Alejandro seguían siendo temas complicados, había un camino que se abría ante ellos. Un camino que, aunque estaba lleno de desafíos, prometía una mayor conexión y entendimiento entre ambas familias. La conversación se tornó más ligera, con los niños haciendo planes para sus próximos encuentros y las mujeres compartiendo risas sobre las peculiaridades de sus respectivos hijos. Sin embargo, a pesar de la atmósfera renovada, Sofía sabía que el trabajo no había terminado. Las sombras del pasado aún acechaban, y había preguntas sin respuesta que necesitarían ser abordadas en el futuro. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban dando pasos significativos hacia un nuevo comienzo. La historia de su relación con Alejandro y las decisiones que él había tomado ya no estaban marcando su destino. Ahora tenían la oportunidad de definir su propia narrativa. Al despedirse, mientras los niños se abrazaban y prometían volver a verse pronto, Sofía se sintió aliviada. Habían logrado construir un puente entre dos mundos que antes parecían irreconciliables. Sofía y Elena se quedaron atrás, observando cómo sus hijos se alejaban, y en ese momento, un sentido de comunidad y esperanza comenzó a florecer. Aunque sabían que la vida estaba llena de incertidumbres, juntas habían dado un gran paso hacia la creación de una familia más unida. Sin embargo, la calma que reinaba en el aire era solo temporal.
La realidad de la herencia de Alejandro y las decisiones que tomarían seguirían ocupando un lugar central en sus vidas. Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba, se comprometió a estar allí para los niños y para Elena en cada paso del camino. Este es solo el comienzo, murmuró, mirando al horizonte, con la determinación de enfrentar lo que viniera. Con el tiempo, Sofía y Elena lograron transformar el dolor de la traición en un vínculo inquebrantable, convirtiéndose en un verdadero equipo en la crianza de los niños y en la construcción de una nueva familia. Juntas, enfrentaron los desafíos que trajo la herencia de Alejandro, aprendiendo a encontrar en la adversidad la oportunidad de crear recuerdos positivos. Al honrar su memoria a través de acciones conjuntas, lograron que sus hijos comprendieran que, aunque el pasado estaba lleno de secretos y complicaciones, el amor y el apoyo mutuo eran la clave para construir un futuro mejor. Así, en un esfuerzo por sanar las heridas, con cada risa y cada lágrima compartida, comenzaron a forjar un nuevo legado basado en la unidad, la empatía y la esperanza.